Es un gran gusto reencontrarme con todos ustedes. Muchísimas gracias por los mensajes que recibimos durante la semana, pero tuvimos compromisos profesionales aquí y nos impidió realmente salir al aire como nos hubiera gustado. Pero le voy a contar una cosa, quiero ir bien directo en esto. Esta semana me sorprendí, seguramente se sorprendieron ustedes también, cuando vimos que el primer ministro de Australia, Albanese, no tuvo mejor idea que hacer una visita oficial de 6 días a China. 6 días. Cuando un jefe de Estado visita a otro país, generalmente son 2, 3 días como máximo. Pero no, Albanese fue por 6 días y se reunió con el dictador de China, un dictador presidente vitalicio, no hay elecciones, no hay partido opositor, el que asoma la cabeza se la cortan. Bueno, no tuvo mejor idea que reunirse con el presidente Xi Jinping en Beijing antes de que incluso hubiera podido conseguir una cita que se la negaron, en realidad le hicieron un desplante en un par de veces, con el presidente de los Estados Unidos, con quien Australia tiene tradicionalmente una alianza que garantiza, o ellos piensan que garantiza, su seguridad. Además, Australia pertenece a las democracias liberales, donde hay elecciones y partidos opositores, y sin embargo se está escondiendo en una neutralidad anémica, dejando el trabajo de pelear por la democracia y la libertad en el mundo a países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y algunos países europeos. Australia está yendo para atrás. Nos estamos convirtiendo en Australia en comentaristas críticos y no en contribuyentes a la seguridad del mundo. ¿Cómo puede ser que Albanese vaya a reunirse con Xi Jinping antes de que pudo haberse reunido con Trump? El simbolismo es clarísimo. Incluso hasta el ex primer ministro de Australia, que nunca fue santo de mi devoción, Scott Morrison, dijo que esto es un intento de Albanese de aislar a Australia de los Estados Unidos, arguyendo que este cambio en estrategia por parte de Beijing no tiene ningún sentido. Recordemos que China es el principal rival que tiene Estados Unidos en el mundo. China subsidia la gran mayoría de sus productos. Y hay una dicotomía muy seria. Uno no puede ser amigo de los dos en este momento. Uno puede de alguna manera ir como primer ministro de Australia a hablar con los chinos, sabiendo los chinos que Estados Unidos está detrás. Pero Australia, hablando con los chinos, sin tener a Estados Unidos detrás, los chinos se les deben haber muerto de risa. Pero muerto totalmente de risa, ¿no? ¿Y a quién representa Albanese? A un paisito de 27 millones de habitantes al fondo del mundo, que está en malas relaciones en este momento con Trump. En vez de lograr una alianza o fortalecer la alianza que Estados Unidos tiene con Australia, recordemos que Australia tiene una base, ha permitido que exista, felizmente, estoy totalmente a favor de esto, una base militar en Darwin con Marines. Están todas las centrales de inteligencia en Pine Gap, en el centro de Australia, junto con Estados Unidos. Bueno, en vez de fortalecer eso, Albanese se va solo a hablar con los chinos. Y habla que China es una maravilla. Pero no es una maravilla, es una dictadura brutal. Y el plan de los chinos, que son muy astutos, es aislar a Australia más de Estados Unidos, porque China está en conflicto con Estados Unidos, en conflicto por la hegemonía global. Y yo realmente no puedo entender, no me entra a la cabeza cuál es la estrategia que tiene este hombre. El plan de China, dice Morrison, es dominar el mundo, controlar los precios, bloquear a sus rivales, porque China masivamente subsidia la producción para mandar a todos sus competidores a la quiebra y obtener una posición dominante en materia comercial. Y eso es lo que han hecho los chinos, especialmente en materia minera, en los últimos 20 años. Sin embargo, Albanese va y se abraza y habla maravillas de los chinos. No puedo entenderlo.
O sea, está comprometiendo la seguridad de Australia. La seguridad de Australia, según el Partido Laborista, es que tenemos fuerzas armadas que nos van a permitir repeler cualquier invasión. Eso es una fantasía. Dice, bueno, si nos atacan a Estados Unidos nos va a venir a rescatar. ¿En serio? ¿Lo piensan realmente? Cuando hacen estas declaraciones y se reúnen con el líder principal de la oposición, que Trump le haría una cosa así. Después de que China circunvaló todo el territorio australiano en los últimos meses, sin siquiera pedirle permiso a Australia, e hizo incluso ejercicios con armas de fuego, pero de verdad, no simuladas, sin avisarle. Nos tuvimos que enterar porque un avión de Virgin Australia lo vio desde arriba y le avisó. En serio, fue así, eso fue lo que pasó. Así que yo no empiezo a entender ni puedo comprender cuál es la estrategia del peor gobierno que Australia haya tenido desde que yo tengo uso de razón. No solamente la economía está en una posición muy, pero muy endeble. Aparentemente van a cortar, el Banco Central va a bajar las tasas de interés en los próximos meses porque la inflación el desempleo está bajando, pero la gente la está pasando mal y el gobierno no tiene ninguna brújula en materia de relaciones exteriores. La única que tiene, por supuesto, es la obsesión antisemita, esa la mantienen. Estando en China, el primer ministro Albanese dio un reportaje a la ABC y dijo que lo que está haciendo Israel en Gaza, según él, es completamente inaceptable. Lo hizo en China, el mismo país donde han masacrado a 1,5 millones de uigures porque son musulmanes. En serio se los digo, 1,5 millones. Los tiene en campos de concentración, usted no se quiere ni enterar del desastre que es eso. Pero tiene tiempo para hablar mal en su obsesión incomprensible por Israel. Y es más, ¿se acuerda que hace una semana les dije que habían hecho un plan para combatir el antisemitismo en Australia? Y yo le dije, yo me reía, decía que no me lo creía ni la mitad de lo que decían. Bueno, ahora salieron ministros del gabinete a decir que el plan de antisemitismo va a estar en el freezer hasta que no desarrollen un plan para combatir la islamofobia. En serio, eso lo dijo Jason Clare, uno de los ministros. Esto no es una broma, les estoy contando la verdad. Yo siempre les digo la verdad, le gustará o no, pero es así. Pero la política exterior es una manera, un reflejo de la ideología que tiene esta gente, porque en mi opinión Albanese tiene el nivel de un presidente de centro de estudiantes, no de un jefe de gobierno. No le da la cabeza y tiene obsesiones juveniles. Esto no tiene nada que ver con nada. Pero en buenas noticias que le puedo dar, le confirmo que el Banco Central va a seguramente cambiar la tasa de interés porque la tasa de desempleo ha subido al 4.3%, porque se siguen perdiendo puestos de trabajo, la economía está mal y van a tener que bajar la tasa para reactivar la economía. Lo único problema cuando bajen la tasa es que el precio de las propiedades va a seguir subiendo más todavía. Y yo no sé quién va a poder comprarse alguna sin ganarse la lotería 3 fines de semana seguidos. Eso no lo puedo decir. No se lo puedo confirmar. Pero no puedo entender realmente cuál es la estrategia en política exterior. Aislarse de Estados Unidos, abrazar a los dictadores chinos, criticar a la única democracia que existe en Medio Oriente de forma obsesiva, además, sin mirar lo que pasa en cualquier otro conflicto en el mundo, no entiendo. Pero muchachos, la gran mayoría de los australianos los votaron en una reelección donde ganaron por una paliza histórica. Así que a lo mejor el que estoy equivocado soy yo. Y allá mis compatriotas australianos tienen toda la razón. Yo tengo mis muy serias dudas y creo que esta historia va a terminar muy trágicamente para Australia. La economía cada vez va a andar peor, el costo de vida es casi inaceptable, va a haber una reforma impositiva que lo único que no va a reformar va a ser los verdaderos impuestos que tienen que sacar. Creo que van a poner un impuesto a la herencia, estoy casi seguro de que lo van a hacer en alguna manera. Están desesperados por conseguir dinero, tienen un déficit presupuestario que sigue en aumento porque no han recortado un gasto ni de casualidad y más de la mitad de la población quiere seguir viviendo de arriba sin haber trabajado nunca. Más del 50% de los australianos recibe más del gobierno de lo que pagan impuestos. Eso es absolutamente insostenible. Yo se lo cuento, ahora cambiando de tema, vamos a hablar de algo que es un poco más divertido, ¿o no? Esta es una historia que ha recorrido el mundo y yo me gustaría plantearla de un punto de vista diferente. En un concierto
de una banda de rock que se llama Coldplay, que es muy popular. Resulta que estaba mostrando, mientras ocurría el concierto, empezaron a mostrar con la cámara imágenes de los asistentes, cosa que ocurre muchas veces en muchos conciertos. Y en un momento dado la cámara se enfoca sobre una pareja que estaban abrazados siguiendo el concierto abrazados, él la abrazaba a ella muy cariñosamente, manos entrelazadas. Y en el momento que ellos se dan cuenta de que la cámara los está enfocando, los está viendo todo el mundo, inmediatamente ella se toma el rostro, se agachan, salen de la escena, pero ya era demasiado tarde. Él, se entera todo el planeta, se llama Andy Byron y es el jefe, el chief executive de una compañía que se dedica a inteligencia artificial. Es un astrónomo además. Y ella era la directora de recursos humanos de esa empresa, una tal Christine Cabot. Los dos están casados, pero no entre ellos, les aclaro, ¿no? Y eso motivó un escándalo, pero global. Y la gente empezó a decir, mirá, los agarraron. A él lo suspendieron del trabajo, a ella seguramente la van a echar. Él publicó una carta disculpándose, ante quién no sé, porque a mí realmente lo que hace él de su vida me despreocupa, y a usted le debería despreocupar también. Y todo quedó en un escándalo impresionante, global, en la tapa del New York Post y de muchos diarios del mundo. Y ambos perdieron el trabajo por ahora. No sé si lo van a despedir por siempre o por no. Lo más probable es que sí. Señoras, ¿en qué afecta que este señor tenga un affair con una subordinada, en este caso, adulta? Los dos se ven entre 40 y 50 años ambos, algo privado entre ellos. ¿En qué afecta esto? Pero provocó un escándalo. Y la gente en las redes sociales las empezó a juzgar. Bueno, hacen cosas estúpidas que los agarren. Esto es terrible para el astrónomo. Qué hipocresía, porque dicen que la compañía está prohibido tener relaciones, está prohibido tener relaciones entre los jefes y los subordinados. Si es así, yo tengo muchos amigos que nunca se hubieran casado con sus mujeres porque las conocieron en el trabajo y no estaban al mismo nivel cuando se conocieron. Esto ocurrió además miren qué mala suerte que tuvieron, esto ocurrió en un concierto en el estadio de Boston, donde jugó la semana pasada Messi, hizo 2 goles. Ahí fue ese estadio fue el último partido que Diego Maradona jugó para la selección argentina en 1994 contra Nigeria. Bueno, en ese mismo estadio, lo demolieron, lo hicieron de vuelta, que hoy se llama el Gillette Stadium, al lado de Boston, fue donde ocurrió. Había 55.000 personas. Hay que tener mala fortuna, muchachos, que decirlo en serio. Ellos estaban además en una suite, no estaban en la popular, estaban en una suite arriba donde en realidad no los podía ver nadie, y así los tomaron. Y todo el mundo se puso a hablar. Abogados aquí en Estados Unidos empezaron a decir, es horrible porque ella es la jefa de recursos humanos y estaba envuelta en un affair extramatrimonial con el chief executive. Esto no puede ser, nada puede ser peor que esto. Nada puede ser peor que esto. La única manera que esto podría ser peor es si la jefa de recursos humanos tuviera un affair con uno que trabaja para ella directamente, pero la permutación no es tan importante. Pero vean la hipocresía que existe. Hace 20, 30 años esto ni siquiera hubiera sido noticia. Lo que uno hace de su vida privada no tendría que afectar lo que uno puede hacer en su vida pública. Pero estamos viviendo en una era de redes sociales y exposición donde se ha perdido con más mínimo anonimato y uno aparentemente es condenado por hacer algo que es completamente legal, como lo que hicieron estas 2 personas. Si seguramente están teniendo una relación extramatrimonial, por algo será, y los únicos que tienen que rendirle cuentas son a sus respectivas familias. Pero Andy Byron publicó una carta de no sé cuántos párrafos disculpándose. Me hizo acordar Tiger Woods, que también salió disculpándose por haber tenido affairs extramatrimoniales. ¿Y a mí qué me importa?
Pero es así, es la hipocresía llevada a su máxima expresión. Y además, nadie aquí puede traer la primera piedra, ¿no? Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Le aclaro que el Chief Executive, que va a ser seguramente despedido, no va a quedarse en la calle, tiene una fortuna entre 20 y 70 millones de dólares. Ella estaba casada, como le dije, con el Chief Executive de otra compañía. Su salario exacto no es público, pero claramente ninguno va a quedar a la ruina, pero obviamente no todo es plata en la vida. Me da mucha pena por ambos. Tenían todo el derecho a tener la relación que ellos querían y que sean escrachados de esa manera global, yo creo que tipifica, en mi opinión, cómo el mundo perdido su brújula en relación a la privacidad de las personas y al libre albedrío. Creo que muchas veces el mundo no evoluciona, sino que involuciona. Esto es una involución, en mi opinión. Yo creo que la vida privada de las personas es privada, y como dice la Constitución argentina, dice, la vida privada de los hombres solo es privada de los hombres, y los hombres solamente responden ante Dios o ante quien sea, y no ante nadie más. Mientras tanto, sigue la polémica, más que una polémica, una guerra comercial entre Estados Unidos y el gobierno presidido por Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, el nombre completo. Y Lula acusa a Trump de violar la soberanía entre naciones, al haber sancionado al titular de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, que está organizando una caza de brujas lamentable contra Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, que perdió las elecciones ahí nomás. Algunos dicen que se las robaron. Y Lula está tratando de utilizar el parche del nacionalismo barato, simplemente diciendo que esto es un ataque a la soberanía brasilera, cuando él es un beneficiario directo de la corrupción de la justicia brasilera, ya que fue condenado abiertamente por 3 cortes diferentes por una corrupción descomunal, que después vino una corte y lo sacó con un tecnicismo que no lo cree ni él mismo. Y Estados Unidos, por eso, muy correctamente, en mi opinión, le ha puesto sanciones diciendo que no van a hacer negocios con un país que se convierte y se comporta de esta manera. Por supuesto, salieron todos los nacionalistas y pseudo-izquierdistas en Brasil, en Latinoamérica, a atacar a Estados Unidos, pero yo en esta le doy la derecha a Trump. Tiene toda la razón del mundo. Él está defendiendo a un amigo como es Bolsonaro, a quien le acaban de poner una tobillera electrónica, arresto domiciliario, que no está condenado, está en el marco de un juicio por un presunto intento de golpe de Estado, que no es así, no lo cree nadie. Y Trump dijo que su administración hará rendir cuentas a los extranjeros que sean responsables de la censura de la expresión que se protege en los Estados Unidos. Y dijo, la caza de brujas políticas del juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil contra Bolsonaro creó un complejo de persecución y censura tan amplio que no solo viola los derechos básicos de los brasileros, sino que también se extiende más allá de las costas de Brasil para atacar a los estadounidenses. Y por eso se revocó las visas para Moraes y todos sus aliados en la corte, así como todos sus familiares inmediatos. Él, por ejemplo, Moraes tiene una hija estudiando en Estados Unidos, se la mandaron de vuelta, le cancelaron la visa de estudiante. El canciller, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio, dijo que tomó esta decisión gracias a su facultad de declarar inadmisible a cualquier extranjero cuya entrada a los Estados Unidos tiene consecuencias adversas potencialmente graves para la política exterior. A Bolsonaro hasta le pudieron hablar con su hijo. Su hijo está en este momento en Estados Unidos, no quiero volver a Brasil para que no lo metan preso, obviamente, porque Lula mete preso a todos los opositores. Lula fue el mismo que dice que Cristina Fernández de Kirchner, una criminal declarada como ladrona por la justicia argentina, es inocente y es una presa política. Y ese es el nivel de Latinoamérica. ¿Yo qué les puedo decir, muchachos? No se enoje conmigo, yo le cuento cómo es, lamentablemente. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En mi opinión, el fútbol está en crisis en el mundo. Infantino acaba de decir que el Campeonato Mundial de Clubes fue un éxito, pero solamente la cabeza de él. Tuvieron que regalar entradas para las semifinales, para partidos de cuartos de final. Regalar significa venderlas a $15. El campeonato no tuvo la menor repercusión ni siquiera en Estados Unidos. Las canchas no estuvieron llenas en casi prácticamente ningún partido. La audiencia televisiva fue subsidiada por los sauditas.
en el sentido de que le dieron $1.000 millones a DAZN para que DAZN la transmitiera al mundo en forma gratuita. Esto es ridículo. Y eso hizo que el expresidente de FIFA, Blatter, que no es obviamente la Cenicienta, haya criticado el liderazgo de la FIFA comandada por Gianni Infantino, un desastre. Hasta Blatter, volvé que te perdonamos. Y lamentó primero la sobredosis de fútbol por este mundial de 32 equipos insólito. Y además dijo que no puede ser como la FIFA se vendió a los intereses sauditas regalándoles, entre comillas, ser sede del Mundial 2034. Y dijo Blatter, sí, hemos perdido el fútbol, se lo dimos a Arabia Saudita, se lo ofrecimos a ellos y ellos lo han tomado. Sorprendentemente no hay ningún tipo de oposición a esto dentro de la FIFA. Y dijo, cuando yo era presidente teníamos reuniones donde los problemas eran discutidos y el Congreso de FIFA decidía. Hoy no hay ninguna discusión en ningún Congreso. Infantino hace lo que se le antoja. Y Blatter dijo que todo esto es hecho de forma electrónica y nadie dice ni una palabra. Uno puede llegar 6 horas tarde a un congreso, como hizo Infantino al congreso de la FIFA en Paraguay, y la gente de UEFA se marchó en protesta antes de que llegara. Y realmente hay demasiado fútbol en este momento. No se respeta el calendario de los jugadores. Los jugadores del Chelsea llegaron a la final del Mundial de Clubes sin haber siquiera tenido un día de vacaciones en más de un año. Y honestamente yo ya estaba harto de ver fútbol. Uno sigue el Mundial de Clubes por razones profesionales, pero en un momento dado no me extrañaría si ustedes lo abandonaron y no lo siguieron, porque no era muy interesante, no era muy atractivo. Yo sigo insistiendo que esto no puede volver a repetirse, o por lo menos no en este formato. Y ustedes fíjense lo ridículo, ahora se va a jugar la final, la Copa Intercontinental de Clubes a fin de año. Esto va a tener lugar en diciembre, donde el Chelsea, como les decía el otro día, no va a jugar porque no ganaron la Champions League, ganaron el 2021. Todo esto es absurdo, pero todo esto está hecho para recaudar dinero. Y están matando la gallina de los huevos de oro. Y ya hay fútbol todos los días de la semana, ya más que todos los días de la semana, a toda hora del día durante la semana, en cualquier uso horario donde usted se encuentre. Y es como a usted le gusta comer asado, pero no le gusta comer asado todos los días de desayuno, de almuerzo, de merienda y de cena. Y esto es lo que han hecho con el fútbol. Y lo que pasa es que ellos piensan, o la gente que maneja esto, que la gente va a seguir yendo a la cancha y seguir comprando entradas, pero va a llegar un momento dado que la saturación va a ser tal que esto va a dejar de existir. Ahora estamos en receso y se están hablando de pases millonarios. Manchester United acaba de comprar un jugador ignoto, por lo menos para mí, que jugaba que era en otro club inglés, por 65 millones de libras. Es una cifra ridícula. A Mastantuono, el jugador de River, que con 17 años, 18 recién cumplidos, se va a Real Madrid y lo compraron por 45 millones de euros. Mastantuono se supone que es superior a este. Están hablando de vender del Newcastle, el delantero Isaac, a uno de los principales equipos de la Premier League por más de 100 millones de libras. O sea, esto ya ha perdido hasta la noción de la decencia. Cuando Maradona fue vendido de Barcelona al Napoli, pagaron 6 millones, en serio, 6 millones de dólares. Cuando vendieron a Maradona, estamos hablando de Maradona, no ninguno de estos pelagatos, hablando de Maradona. Cuando vendieron a Maradona de Boca, que estaba a préstamo Argentinos Juniors al Barcelona, creo que fueron por 2 millones de dólares. Y esto es, honestamente se lo digo, uno sigue mirándolo porque es el deporte que uno seguía cuando era chico y no hay contraprueba para ver si no puede mirar otra cosa. Pero se ha desvirtuado a tal punto que cuando llegamos al próximo Mundial dentro de menos de un año y nos encontramos con 64 equipos, 48 equipos y 104 partidos en el Mundial, usted se va a acordar de lo que le decía Ezequiel en un día como hoy, diciéndole que esto va a ser un bodrio y va a ser un fracaso y va a ser una farsa hasta que lleguen hasta los cuartos de final con suerte. Acuérdense lo que les digo. Infantino está matando la gallina del huevo de oro. Blatter y Avalanche, quienes criticamos en su momento, nos paremos de rodillas y le pedimos perdón. Será hasta la próxima.